Bienvenidos a la sesión número 12 del curso Desarrollo de una libreta de direcciones online. En la sesión pasada estuvimos comentando sobre cómo realizar funciones y cómo realizar clases en PHP. Y el día de hoy vamos a aprender cómo manipular las excepciones y qué son las excepciones en una clase PHP. Podemos comentar que las excepciones son bloques son mejor dicho clases que vamos a tener disponibles en PHP para poder lanzar excepciones, es decir, eventos que ocurren de manera errónea o de manera problemática en el sistema, y pues para que no truene la aplicación, PHP nos brinda un mecanismo muy elegante para la manipulación de estos eventos. ¿Cómo qué tipo de excepciones tenemos? Bueno, podemos tener varios tipos y ocurren siempre en tiempo de ejecución. Las excepciones pueden ser eventos de interrupción de conexión con una base de datos, interrupción de conexión con otro componente en la red, incluso podemos hacer nuestras propias excepciones de negocio, que pueden ser cuando están tratando de alimentar el sistema con una fecha de nacimiento de una persona, más allá de la fecha actual, por ejemplo. Eso sería algo incorrecto, aunque en sistema, digamos, en términos de clases y código PHP, el compilador no tendría ningún problema. Sin embargo, para nuestro sistema sería incongruente que una persona haya nacido más allá de la fecha de hoy. Así que ese tipo de excepciones también las podemos manipular, creando nuestras propias excepciones y quizá dividiéndolas para una mejor administración de estas. Para ello vamos a recordar un poco el desarrollo de clases en PHP. Dijimos que iba a estar definida con la palabra reservada class, el nombre de nuestra clase, y seguido a ello viene el cuerpo de esa clase, es decir, definir el cuerpo entre llave de apertura y cierre, y todo lo que va adentro corresponde a un miembro de la clase que estamos desarrollando. ¿Qué pueden ser los miembros? Pueden ser atributos, es decir, variables de instancia, también se les llama, puesto que cada que se crea un objeto se crea una copia de estas variables. Y tenemos también el comportamiento de los objetos creados a partir de esta clase, que los llamamos métodos o funciones en este caso. Creo que será más fácil recordarla como funciones, puesto que se definen con la palabra reservada function. Esos miembros de la clase, tanto atributos como métodos, van a tener un nivel de acceso de tipo private, protected o public, y estos van a definir quiénes pueden acceder utilizando el operador flecha hacia el atributo o método, es decir, hacia un miembro de esa clase. Cuando definimos un acceso private, recordemos que solamente podemos hacer el acceso a ese atributo o a ese miembro de la clase dentro de los componentes de la clase, es decir, dentro de las funciones, o ya sea también como parte de la definición de un valor inicial de un atributo. Así pues, hemos visto esas dos partes de la definición de una clase en PHP, atributos y métodos, y ahora vamos a ver un poco sobre el manejo de herencia, que también es un concepto que se aplica no solo a PHP, sino a varios lenguajes. De hecho, es un componente o es un concepto que se aplica a la programación orientada a objetos. Y todo lenguaje que se apegue a ese paradigma de desarrollo va a manejar cierto grado de herencia. En PHP vamos a utilizar también la palabra reserva de extends, muy similarmente a lo que hace Java, y vamos a ver en un diagramita cómo funciona la herencia, en donde vamos a hacer este diagramita en otro color para que se vea un poco mejor. ¿Qué significa la herencia? Bueno, significa tener una clase y poder aprovechar el código definido en esa clase para no tener que volverlo a escribir. Por ejemplo, nuestra clase persona, cuyos atributos y métodos son propios de la persona, que son el nombre y el apellido. Y podríamos tener otro método que sea propio de una persona,
que se llame, por ejemplo, comer o dormir. ¿Sale? Tenemos esos dos métodos para esa clase, y cuando creamos un objeto a partir de esta clase podemos tener una copia para cada uno de los componentes para un objeto en particular. Es decir, que si yo utilizo la palabra reservada new para la creación de un componente o un método, perdón, de un objeto, ese objeto va a tener, vamos a suponer que la referencia que utilizamos para este objeto es A. En ese caso, A va a tener acceso a sus atributos, que son nombre y apellido, y también vamos a poder hacer el acceso a sus métodos. Esto es a comer y a dormir. ¿Correcto? Y esto recordemos que lo hacemos utilizando el operador flecha. Hacemos nombre del objeto, flecha, nombre para acceder a un atributo en caso de que este sea público, y también podemos hacer algo como a flecha dormir para la invocación de un método en PHP. Pero ¿qué pasa si tenemos una clase, digamos, empleado, que también es un tipo de persona, puesto que también tiene un nombre y un apellido, y quizá pudiera tener los métodos comer y dormir, al igual que una persona? En ese caso quisiéramos reutilizar ese código y no tener que volverlo a escribir, y de esa forma es como surge la necesidad de la herencia. Empleado, si yo hago que este empleado herede de la clase persona, en la clase empleado ya no tendré que definir nuevamente los atributos y métodos de esa clase de la cual está heredando, sino que únicamente definimos los atributos y métodos de esta clase en particular. Así pues, podríamos tener un número de empleado, o podríamos tener un número de seguridad social. Además de los métodos implícitos hacia ese empleado, que podrían ser los mismos getters y setters de esos atributos. Get número empleado y get NSS. Y podríamos tener más clases. De hecho, en PHP tenemos N clases que pueden heredar de la misma clase, y podríamos considerar una nueva clase a partir de la clase persona, que se puede denominar alumno. Y que esta clase, aparte de tener nombre y apellido, va a tener también los atributos que hacen a un alumno, particularmente un tipo de dato. Es decir, podríamos tener el número de cuenta, y podríamos tener, por ejemplo, el grado en el que está estudiando o el año de ingreso. Además de sus métodos particulares, que pueden ser los getters y setters. ¿Sale? Cuando yo cree un objeto de la clase alumno, es decir, utilice nuevamente la palabra reservada new, algo como x igual a new alumno, estoy creando un objeto que tiene los atributos de la clase persona, puesto que alumno hereda de la clase persona. Es decir, que X va a tener los atributos nombre y apellido, así como los métodos comer y dormir, y además va a tener los atributos de un alumno, es decir, número de cuenta, año de ingreso, get número de cuenta y get año de ingreso. Para eso es para lo que nos sirve la herencia, y en PHP vamos a utilizar la palabra reservada extends. Esto es para definir la herencia, es decir, si queremos decir que alumno extiende la funcionalidad de la clase persona. Es decir, cuando estamos hablando de la herencia,
Estamos hablando de una especialización de la clase, es decir, que persona hace cosas muy generales orientadas a una persona, y empleado hace cosas más particulares además de lo que ya hace la clase persona, es decir, es una especialización de la clase persona, o podemos decir que es una extensión de la clase persona. ¿Sale? ¿Y por qué tenemos este tema en el manejo de excepciones? Bueno, pues porque nosotros vamos a tener durante el código, vamos a suponer nuestra clase racional en nuestro método setDen, perdón, que es el denominador el que nos interesa que no sea cero. Podríamos recibir un valor y en el código de ese método podríamos establecer que si ese valor es 0, recuerden ustedes que en un número racional no debemos de tener un valor de 0 porque se llega a un número indeterminado, que en términos matemáticos pues sería el infinito, pero bueno, está indeterminado y por lo tanto en nuestro sistema, al no poder manejar datos de tipo infinito, pues tendremos que limitarlo a que no sea 0. En caso de que la clase usuaria, es decir, el programador que está utilizando mi clase, establezca o quiera establecer un valor de denominador a 0, lo que podríamos hacer es preguntar por medio de un if, si el valor es 0, entonces vamos a utilizar la palabra reservada throw, y una excepción de la clase exception, es decir, lanzar un objeto de la clase exception, que es la clase genérica de PHP para manipular excepciones, y podemos utilizar el constructor que recibe como parámetro un string, que es precisamente la definición de esa excepción o bien la descripción de la excepción. Por ejemplo, valor no debe ser 0. Y esa es la excepción que nos lanzaría el sistema, por medio del cual nosotros podríamos validar la información. ¿Sale? Este es un pseudocódigo, esto es algo que ustedes pueden realizar, y de lo que se trata es crear nuestras excepciones para ponerle atributos y métodos que sean más flexibles y también nos permitan manejar la información que nos interesa sobre un tipo de excepción en particular. Por ejemplo, si estamos hablando de una excepción de negocio, quizá nos interesa saber en qué punto ocurrió la excepción y quizá podemos dar una alternativa al usuario para poder corregirla, porque esa excepción puede ser por un dato de entrada del usuario y le podríamos dar una recomendación sobre ese dato para que el sistema pudiera funcionar correctamente. En el caso de que el valor de nuestro denominador lo quisieran establecer a 0, lo que podríamos hacer es indicarle en la descripción de la excepción eh, que lo que puede hacer es enviar un valor diferente de 0. Entonces lo que vamos a hacer es partir de esta clase, que es la clase exception, que viene además de una clase llamada throwable, que es, digamos, un objeto que se puede lanzar a través de una palabra reservada throw, y cualquier objeto que provenga de una clase que es hija de la clase exception puede ser lanzada por medio de la palabra reservada throw. ¿Sale? Y del otro lado esto es en la parte de la definición del cuerpo del método, pero cómo lo utiliza una clase, es decir, cómo manipula la excepción en caso de que el valor sea 0. Bueno, tenemos un bloque que es el bloque try-catch, en donde vamos a establecer en nuestro bloque try todo aquel código que es susceptible de excepciones o que utiliza métodos que pudiera ser que lancen una excepción. Por ejemplo, si vamos a utilizar el método setDen, ese método setDen tendrá que ir dentro de un bloque try-catch, puesto que hay un escenario que lanza una excepción. Este escenario es cuando valor es igual a 0. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, podríamos tener dentro del bloque try, de manera opcional puede ir dentro del bloque try la definición del objeto, es decir, a igual a new racional,
Vamos a ver ahorita cómo crear constructores y van a ver que podemos utilizar esos constructores enviándoles un valor inicial, digamos 3,4. Después de esa línea, una vez que tengo construido mi objeto, yo digo o yo invoco al método setDen, tratando de enviar un valor de 0 y punto y coma. ¿Sale? Aquí ocurre una excepción, puesto que al entrar al método setDen, vemos que pregunta que si es 0, lance una excepción. ¿Y cómo vamos a manipular esa excepción? Vamos a utilizar el bloque que siempre debe de acompañar a un try, que es el bloque catch. En el bloque catch vamos a definir cuál es el bloque de código que vamos a estar recibiendo, mejor dicho, que vamos a estar ejecutando en caso de que ocurra una excepción. ¿Sale? Entonces tendríamos en el try lo que es susceptible de excepciones y en el catch, en caso de ocurrir una excepción, vamos y buscamos qué tipo de excepción ocurrió y entonces hacemos algo antes de que la aplicación termine su ejecución. Es decir, aquí podríamos poner un echo para imprimirlo en pantalla. Ha ocurrido una excepción, por ejemplo, ¿no? Esta es la manera de funcionar. Se ejecuta el try, definimos el objeto, invocamos el método setDen, pero aquí lo estamos invocando con un valor 0 y el método está definido como para hacer que cada vez que queramos actualizar ese valor a 0, lance una excepción. Esta es la forma genérica de cómo funciona una excepción en PHP. Sin embargo, nosotros podemos hacer clases hijas de la clase exception. Esto quiere decir heredar la funcionalidad de la clase exception, más aparte ingresar atributos y métodos que a nosotros nos interesa para una excepción en particular. Podríamos definir excepciones de sistema, excepciones de negocio, excepciones de comunicaciones, etcétera. Todas las excepciones que nosotros queramos manipular las podremos crear a partir de la clase exception. ¿Para qué? Para que los objetos creados a partir de esas clases pueden ser lanzados por medio de un throw. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a hacer un pseudo código por acá, en donde ahorita lo vamos a hacer de manera ya ejemplificada en un código PHP, pero aquí vamos a utilizar breves palabras para no meternos en problemas de compilación, y ahorita ya lo hacemos en forma. Digamos que tendríamos una clase llamada myException. MyException extends exception. En ese momento, cuando yo estoy utilizando la palabra reservada extends, estoy indicando que hereda la funcionalidad, es decir, los atributos y métodos de la clase exception, y entonces yo podría definir los atributos propios de la clase myException. Por ejemplo, podría indicar en qué proceso de negocio ocurrió. Podría utilizar también un atributo para definir el mensaje que voy a mostrar en pantalla cuando ocurre esa excepción, y más atributos, ¿sale? Ahí termina la definición de mi excepción, además de que esa clase podría tener también algunos métodos y todo lo que podemos ingresar, lo que hemos visto que podemos ingresar a una clase. Así pues, cuando yo quisiera lanzar una clase de tipo o un objeto de la clase myException, podría hacer este throw new exception, o bien podría ser un throw new myException. Y utilizando el constructor aquí vamos a definir qué valores le vamos a indicar para que se lance ese objeto. Así que esa es la idea general. Ahorita vamos a hacer un ejemplo ya de manera real para que podamos ver cómo podemos manipular esas excepciones en PHP. Solo que me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda. Aquí no había visto tu comentario, Gabriel.
heredar de exception y especializarla para una clase en específico. Así es. No sé si eso fue un comentario o fue una duda, Gabriel. Perfecto. Y tienes razón, heredamos de la clase exception para especializarla y hacer cosas más específicas. Esto nos va a permitir tener la flexibilidad de crear nuestras propias excepciones y pues manipular nuestra aplicación como mejor nos parezca. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo utilizando la clase racional que me imagino que ya tenemos con el método reducir, y lo que vamos a hacer es precisamente agregar un manejo de excepciones al método setDen para que cuando traten de establecer un valor a 0 nos lance una excepción. Posteriormente vamos a consumir ese componente a través de un formulario web y que el mensaje de la excepción nos lo muestre en pantalla, tal como lo definimos en nuestra excepción particular, en nuestra excepción personalizada. ¿Sale? Así que, pues aquí vamos. Esperemos que los que no se conectaron hoy nos sigan en este video y pues que no pierdan el detalle. Entonces, vamos a crear nuestra clase racional, puesto que yo no la tengo por acá, pero no debe de haber ningún problema. Voy a crear un source file, un PHP class, y a esta clase la vamos a llamar racional. En algún tutorial de internet que leí alguna vez, de hecho fue en una guía de doctrina en PHP que colaboran varios expertos del tema, comentaban que una buena práctica para darle mayor performance a nuestra aplicación PHP era buena idea que el último tag de cierre de PHP podríamos omitirlo, es decir, podríamos cerrarlo para que el objeto response sea un poco más pequeño y pueda regresar sin ningún problema. Porque hay código o hay líneas en blanco que están antes de nuestro un poco más grande, y una buena práctica que recomendaban es quitar el último tag de cierre. ¿Sale? Entonces vamos a procurar, ya lo hago yo como por inercia, así que si ven en algún código que generemos aquí que no tiene un tag de cierre, pues bueno, lo único que estamos haciendo es que considere todo el código como PHP y que no haya saltos de línea por ahí raros, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra clase racional, estableciendo la palabra reservada class y nuestros atributos con un acceso private para el numerador y para el denominador. Y después ponemos los getters y setters y listo. Esa es mi clase racional. Ustedes ya deberán de tener el método reducir, que ahorita vamos a omitir. Aquí lo que nos interesa es únicamente manipular el método que establece un valor para el denominador, es decir, el setDen. En el setDen, aquí bueno, siempre tenemos la ventaja de validar el dato que va a ingresar a nuestro objeto. Sin embargo, pues casi todos los IDEs de desarrollo nos generan esto como código default. Únicamente nos establecen el valor de entrada al valor del atributo que está afectando. Pero precisamente aquí tenemos la ventaja de utilizar ese encapsulamiento, puesto que en un método tenemos más líneas para hacer las validaciones correspondientes, y es lo que vamos a aprovechar en este código. Vamos a preguntar por medio de un if que si el denominador que están queriendo ingresar es igual a 0, entonces vamos a lanzar una excepción por medio de la palabra reservada throw new exception. Si ustedes están utilizando el NetBeans y están invocando al constructor, es decir, poniendo palabra reservada new y después el nombre de la clase, en este caso exception, nos va a mostrar el código o
los constructores que tenemos disponibles para esa clase. Es decir, qué valores le podemos enviar como parámetros de inicio para que se cree el objeto sin tener que hacer el seteo de cada uno de esos atributos. Por ejemplo, aquí podemos ver que recibe un message, un code y un previous. La descripción más a detalle viene en la parte de abajo y, por ejemplo, podemos ver que todos ellos son opcionales, podemos o no enviarlos y vamos a utilizar el que es únicamente envía el message, es decir, enviamos enviamos ese mensaje a pantalla. Denominador no puede ser 0. ¿Sale? En caso de que se llegue a ejecutar esta línea de código, se lanza la excepción y no va más allá de esa línea de código. Es decir, la línea de this.den es igual a den, no se ejecuta, sino que se interrumpe la ejecución del método al momento de lanzar la excepción y se devuelve el control al método que invocó el setDen. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer una clase aplicación. Vamos a utilizar, por ejemplo, el send.php y vamos a incluir nuestra clase racional. Incluimos nuestra clase racional, quitamos el último tag de cierre de PHP y vamos a definir un objeto de la clase racional por medio de el constructor, es decir, new racional. Después establecemos el numerador y denominador por medio de los métodos getters y setters, mejor dicho, por medio de los métodos getter, set num. Vamos a iniciar nuestro objeto con numerador 3 y denominador vamos a establecerlo en 4. Aquí no deberíamos tener ningún problema y únicamente vamos a imprimir el eco. Que parezca un número racional y después invocamos el método por medio del operador flecha getDen. Vamos a ver primero cómo se ejecuta este código que no debe de tener ningún problema. Hacemos el run file y ahí está. El objeto vale 3/4. Pero posterior al seteo del denominador vamos a hacer un nuevo seteo, pero esta vez mediante un try catch. Puesto que, bueno, de hecho, desde este setDen debería de ir en el bloque try catch porque hay un escenario en donde puede ocurrir una excepción cuando el denominador sea 0. Le indicamos qué tipo de excepción vamos a cachar para ejecutar el bloque de código del catch. Y aquí tenemos dos caminos. Cuando la ejecución del set ocurra correctamente, vamos a continuar en esta línea de código. Y si ocurre una excepción en este método, puesto que este método tiene un escenario de lanzado de excepción, inmediatamente de aquí se va a ir a el bloque catch. Es decir, que este echo no lo va a ejecutar en caso de haber una excepción. Ejecuta el setDen y se va inmediatamente al catch correspondiente. ¿Vale? Entonces, en este catch sabemos que ocurre una excepción y vamos a poner aquí un mensaje que diga error. Utilizamos el objeto e, puesto que e es de la clase exception y seguramente tendrá un método que se llama getMessage.
Recuerden que en el método setDen establecimos el message de esa excepción con este mensaje y lo recuperamos con el getter correspondiente, es decir, getMessage. Y ese getMessage lo concatenamos con la cadena que establecimos previamente. Entonces ahora sí, vamos a hacer que nuestro denominador sea un 0 y aquí vamos a obtener una excepción. No se ejecuta la impresión del objeto, sino que se va al exception e imprimimos el error. ¿Sale? Posteriormente del exception, hacemos el catch y podemos seguir ejecutando líneas de código fuera del bloque try catch. Es decir que aquí podríamos escribir fin de la aplicación. Y solamente para que no se vea revuelto, le voy a concatenar un BR que nos sirve para una nueva línea de un nuevo renglón en la página resultado. Y pues creo que esto, vamos a probar cómo se ejecutaría nuestra aplicación únicamente dando F5 a nuestra página. Adelante, Gabriel. ¿Quieres comentar algo? Ah, no se ve el navegador, claro. Lo siento. Ahí está. Entonces podemos ver que está imprimiendo el mensaje del exception, error, denominador no puede ser 0, que es el que establecimos en el setter, y fin de la aplicación. Quiere decir que esa línea sí se ejecuta. ¿Cómo se ejecuta entonces? Viene nuestro código de manera normal, entra al bloque try, tenemos nuestro método, dentro de ese método está el throw, hay un escenario en donde se ejecuta el throw, que es lanzar una excepción, en el escenario de que el denominador sea 0. Este se cumple y por lo tanto se llega a esta línea de código. No se ejecuta el primer eco, puesto que ese eco, antes de ese eco ocurrió la excepción, se ejecuta hasta el exception. Ejecutamos el mensaje de error en nuestra aplicación y posteriormente continuamos con la ejecución de las demás líneas de código. ¿Correcto? Así que ahora vamos a hacer que esa excepción sea personalizada, es decir, vamos a ponerle algunos atributos y algunos métodos que nos van a servir para poder hacer esto un poco más personalizado y más ad hoc a nuestras necesidades. Así que vamos a crear una clase PHP class que se llame, por ejemplo, my exception, es decir, mi excepción. Vamos a quitar estos comentarios, quitamos la última línea de código. Ahí está, partimos, lo pongo en nuestras clases y métodos. Sin embargo, aquí los quito para tener como menos código y menos confusión, ¿no? Como que sea un poco más claro. Y esta clase myException vamos a hacer que extienda de la clase exception. Y vamos a establecer atributos y métodos particulares de mi clase myException. Por ejemplo, podríamos poner, vamos a poner el mensaje que vamos a mostrar en pantalla y vamos a ponerlo como private msg y vamos a hacer un arreglo de objetos de este tipo. Esto lo vamos a ir haciendo de una vez porque nos va a servir ya cuando tengamos nuestra aplicación con XJS. Van a ver que podemos hacer unas pantallas más descriptivas en cuanto a errores de negocio, y para eso vamos a tener que nuestra clase myException
va a tener el mensaje que vamos a mostrar en pantalla, es decir, el mensaje del error que ocurrió. Y si tuviéramos un formulario, vamos a suponer que tenemos un formulario en HTML, en donde nos pide capturar el nombre, la fecha de nacimiento y cosas por el estilo. Podríamos, y bueno, hay formularios donde algunos datos son obligatorios, algunos de ellos son obligatorios. Y tenemos el clásico botoncito enviar. Nosotros podemos llenar esa información y al finalizar damos enviar. El sistema debería de validar la información y regresar el resultado que ocurrió. Vamos a suponer que capturamos en blanco el nombre. Esto es un error de negocio, puesto que el blanco el nombre es obligatorio, debe de ir con información. O bien pudimos haber capturado una fecha de nacimiento posterior al día de hoy. Eso tampoco puede ser. Una persona no puede nacer el día de mañana. Y cosas por el estilo. Si tuviéramos n campos, cada uno de ellos podría ser susceptible de error. Por lo tanto, por cada send, por cada vez que yo le doy enviar, podría generar varios errores con con un solo envío. ¿De qué se trata? Bueno, de coleccionar esos errores en un solo objeto. ¿Para qué? Para que en el response, al momento de que yo le voy a informar al usuario qué es lo que ocurrió con ese enviar que él solicitó, están de acuerdo que ustedes presionan enviar y de ahí la información que capturó se va a nuestro server a procesarse y ese server debería de devolver un resultado de qué es lo que ocurrió con esa información que el usuario ingresó. Ese resultado debería de tener, o bueno, para que sea más fácil de utilizar para el usuario, debería tener en una sola respuesta todos los errores que tiene su formulario. Porque imagínense que su formulario tuviera varios errores, es decir, al mismo tiempo el nombre está vacío y la fecha de nacimiento es posterior al día de hoy. Que le dé enviar y que solamente le diga en el primero, el nombre está vacío. Lo corrige, le vuelve a dar enviar y ahora la fecha debe de ser menor o igual a tal año. Es decir, para no estar haciendo esos sends cada vez, mejor en un solo send coleccionamos todos los errores que tiene el formulario y los regresamos en una sola respuesta. De esa manera, el usuario se va a dar cuenta de todos los errores que tiene en su formulario, los corrige todos de una vez y le vuelve a dar send. Eso es lo que queremos lograr. Y para ello, vamos a hacer que cada error o cada error del formulario se almacene en un objeto. Este objeto podría ser algo como se me está ocurriendo error en un campo, es decir, field error. Y entonces ese field error podríamos poner que tiene atributos que necesitamos de ese objeto que va a almacenar nuestro error en el formulario. Por un lado, sobre qué campo está ocurriendo el error, qué campo es el que está teniendo el error. Y podríamos decir que nuestro primer atributo puede ser el campo en el que está ocurriendo el error, y el otro puede ser la descripción del error que está ocurriendo. Puede ser que la fecha de nacimiento es obligatoria y como primera instancia la fecha de nacimiento fue captura en blanco. Entonces esa puede ser una descripción. Y otra descripción puede ser que la fecha de nacimiento haya sido capturada posterior al día de hoy. Ese es otro tipo de error y que llevaría otro mensaje. Vamos a denominar a esa excepción que le va a ayudar al usuario a corregir su form. Es el mensaje que le vamos a mostrar para que pueda saber qué hacer con ese error para solventarlo. Y podríamos ponerle que es el message error. ¿Sale? El mensaje del error. Ahí podríamos poner la descripción del error para que pudiera solucionarlo el usuario. Y entonces lo que vamos a hacer es que ese objeto, field error, vamos a hacer que sea una colección
y que esa colección forme parte de la definición de la clase de MyException, es decir, que MyException va a tener un mensaje y este mensaje va a ser un mensaje general de todo el send. ¿Qué ocurrió? En resumen, cuando el usuario dio send, se pudo dar de alta exitosamente, ocurrió un error en sistema, ocurrió un error de negocio, es decir, en ese mensaje vamos a mostrarle un resumen de lo que ocurrió en su petición y de manera detallada vamos a ir coleccionando los errores de su forma en caso de haberlos en un arreglo de tipo field error. Y entonces aquí vamos a tener una colección de errores y un mensaje en pantalla. Eso es lo que vamos a realizar. ¿Para qué? Para hacer después nuestro form y los datos que son obligatorios, validarlos. Asimismo, los datos que deben de tener un valor en específico o una característica en ese valor. Por ejemplo, si validamos un RFC, debemos de cuidar que este RFC tenga 12 o 13 caracteres, dependiendo de si es persona moral o física. Que los primeros dígitos sean alfanuméricos, los siguientes numéricos, etcétera. Todo ese detalle lo vamos a ir validando y los errores que tenga el usuario los vamos a ir almacenando en un arreglo que podemos mostrar después como una lista de errores para poder ser solucionados. Así que vamos a hacer entonces nuestra clase field error myException. Así que voy a source files, PHP class y vamos a poner nuestra clase field error. Esta clase pues es una clase muy sencilla, solamente definimos atributos, no necesitamos especializarla en ninguna otra clase y los atributos serían private, dijimos que vamos a poner el campo en donde ocurrió el error y vamos a poner el mensaje que vamos a mostrar para el error que ocurrió en ese campo y establecemos los getters y setters para todos los atributos. Ahí está mi clase field error. Muy sencilla, únicamente dos atributos y por cada uno de esos atributos un getter y un setter. Getters y setters para cada uno de los atributos. Y ahora sí, nos vamos a la clase exception. Y vamos a establecer, recuerden que en nuestro lenguaje PHP no es necesario definir un tipo de dato para una variable en particular, es decir, estos atributos pueden ser sin establecer el tipo de dato y vamos a establecer un constructor que recibe un objeto de tipo field error para establecer los errores. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Aquí lo que vamos a hacer únicamente es los getters y setters para estos dos atributos. Y ahorita vamos a ver cómo setear los errores de nuestra exception. ¿Sale? Ya tenemos nuestra estructura, ya tenemos nuestra exception, ya vimos cómo las dos clases que necesitamos. Por un lado está la clase myException, que es la que va a ser throwable, es decir, va a poder ser lanzada, o ese objeto creado a partir de esta clase va a poder ser lanzado por medio de la palabra reservada throw, mientras que el field error únicamente nos está dando la estructura para almacenar los errores que tenemos de un formulario. Y eso es porque cuando hagamos nuestro formulario vamos a presentar ahí los errores que han ocurrido en el send que estamos ejecutando. Así que déjenme ver qué más nos falta. Pues creo que ya está. Lo que vamos a hacer ahora es un constructor para la clase myException. ¿Para qué? Para que en una sola línea podamos
enviar los valores, y vamos a ver primero cómo funciona con la clase relacional para que tengamos un poco más de herramientas para poder comprender este concepto de constructores. Un constructor es un método que tiene por objetivo establecer los valores iniciales de nuestros objetos. Quiere decir que cuando yo hago algo como R igual a new racional, cuando estoy utilizando la palabra reservada new, lo que estoy invocando es un constructor. Un constructor es el método que se ejecuta al inicio de la vida de un objeto con la finalidad de darle valores iniciales. Así que para no estar haciendo, vamos a ver cuál es la diferencia entre hacer algo así, R igual a new racional, y después R set num 4 y otra línea que diga R set den 3. Aquí para poder tener el objeto 4 tercios necesitamos de 3 líneas de código. Una en donde la construimos, otra en donde establecemos el numerador, otra en donde establecemos el denominador. Pero, bueno, aquí estamos utilizando el constructor que no recibe ningún valor, y ese constructor siempre lo tienen en cualquier clase que ustedes hagan, aunque no lo definan. A ese constructor que no tiene parámetros de entrada se le conoce como el constructor por default. Es decir, racional, después de la palabra new, sin argumentos de entrada, es el constructor por default. Pero, obviamente, únicamente es... aparte el espacio en memoria para el objeto R de tipo racional, más no establece valores iniciales. Podemos aprovechar ese concepto de creación de objetos por medio de un constructor para establecer de una vez los valores iniciales del objeto que estoy construyendo, y eso lo vamos a hacer sobrecargando ese constructor, es decir, haciendo que funcione con parámetros de entrada. Es decir, voy a poder hacer R igual a new racional y envío como parámetro de entrada el numerador y el denominador. Y con una sola línea de código estoy haciendo lo que hacen 3 líneas de código con el constructor por default. ¿Sale? Entonces a esto se le llama sobrecargar el constructor, es decir, el mismo constructor que tenemos, es decir, racional. Si se dan cuenta, el método tiene el mismo nombre de la clase, eso nos puede ayudar a identificarlo como constructor, y además tiene diferentes parámetros de entrada. El primero tiene una lista de parámetros vacía, el segundo una lista que contiene 2 números enteros. A eso se le llama sobrecargar el método constructor, y vamos a ver cómo se hace en PHP. Vamos a sobrecargar nuestro constructor para que tenga 2 parámetros de entrada. Uno de ellos va a ser el numerador y el segundo va a ser el denominador. Y aquí ojo, porque vamos a combinar 2 conceptos. Ahorita vamos a ver cómo sobrecargar el método, pero puede ser que también aquí tengamos un método de entrada para el denominador. Es decir, si enviamos un 0 en el segundo parámetro, vamos a lanzar también una excepción. ¿Sale? El método racional como tal también es un método y por lo tanto puede lanzar excepciones. Así que, ¿cómo creamos un constructor en nuestra clase racional? Solamente por mayor legibilidad del código, los constructores van entre los atributos y los métodos, ya sean setters y getters, únicamente para darle un poco de mayor orden a nuestro código, ¿no? Tenemos que establecer un método que ya viene predefinido, que es el guión bajo construct, es decir, 2 veces guión bajo y después construct. Eso es para construir mi objeto. El hecho de ponerlo como guión bajo construct quiere decir que está identificando o está ayudando al compilador de PHP, que este es el método que va a buscar cuando se utilice la palabra reservada new y después el nombre de la clase. New racional se va a ir a este método.
A este método le podemos ingresar valores de entrada, num y then. Y lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hace el setter. Punto num es igual a num. Y aquí vamos a preguntar que si el denominador es igual a 0, entonces throw, y antes de hacer este throw, vamos a sobrecargar también el constructor de myException para que en una sola línea hagamos el new y el objeto myException. También podríamos haber construido línea por línea el objeto myException, pero creo que es un poco pues talachudo, así que vamos a hacerlo a través de la sobrecarga del constructor de la clase myException. Así que hacemos nuevamente guión bajo construct, y aquí nos está tomando el constructor de la clase madre a través de la palabra reservada parent. Lo que está aquí haciendo el constructor o el IDE de desarrollo es, pues quieres un constructor, pues si tu clase hereda de la clase exception, seguramente tu constructor se va a parecer al de la clase exception. Sin embargo, aquí vamos a moverle para que recibamos un message y recibamos una lista de errores. Y en nuestro caso, el message se va a ingresar a nuestro atributo message y hacemos esto haciendo this msg es igual a msg de el parámetro que entra como entrada del método, ¿no? Hay que distinguir, aunque nuestro atributo y nuestro parámetro de entrada se llaman igual, estamos hablando del atributo del objeto cuando utilizamos la palabra reservada this, y estamos hablando del parámetro de entrada cuando únicamente está el nombre o el identificador de nuestra variable. Y vamos a hacer que también this errores va a ser igual a la lista que entra como parámetro. Listo. Aquí definimos el constructor de nuestra clase myException, y aquí vamos a hacer en el throw el objeto que vamos a lanzar como excepción. New myException, y vamos a poner el message, que es el primer parámetro que entra al método, como objeto no no construido, por ejemplo. Ese es el mensaje general que vamos a lanzar, y después necesitamos una lista de errores. Para esa lista de errores vamos a tener que hacer objetos de la clase fieldError. Esto quiere decir que de los arreglos en Java, y me confundí un poco, ahorita vamos a ver la estructura de un arreglo en PHP, y bueno, aquí había omitido un comentario de Mike que dice, el constructor no se tiene que llamar igual que la clase como Java. Correcto, eso es una diferencia con Java, Mike. Aquí el constructor lo vamos a definir con guión bajo construct, mientras que en Java, precisamente como comentas, debe ser el mismo nombre que la clase. Esa es una diferencia sustancial en este lenguaje contra Java. Así que antes de crear nuestro objeto myException, para poder mandarle el segundo atributo, que son o el segundo parámetro de entrada, que es la lista de errores, vamos a generar esa lista precisamente a partir de la sentencia lista, que es una variable que estoy creando en este ámbito, en el ámbito de apertura y cierre del if, que tenemos inmediatamente arriba, y esa lista va a ser un array, lista igual a array. Y después, ¿cómo incrementamos o cómo ingresamos valores a un arreglo? Puede ser de dos formas.
puede ser que yo cree un valor dentro de el paréntesis de apertura y cierre del array. Vamos a hacerlo así y después vemos la otra opción. La otra opción es un poco más factible, puesto que si vamos a estar generando errores o una lista de errores, puede ser que sea la que utilicemos más. Pero vamos a utilizarla primero desde la integración en los paréntesis de apertura y cierre, y vamos a hacer que ese arreglo se componga de un objeto de la clase fieldError, y vamos a también tener que sobrecargar el constructor de la clase fieldError para que en esta misma línea hagamos la creación del objeto y lo mandemos a la raya. Así que antes de completar esa función, vamos a sobrecargar el constructor de la clase fieldError y vamos a recibir un campo, el campo en el que está ocurriendo el error y el message para ese campo. Y lo que vamos a hacer únicamente es hacer this campo va a ser igual a campo, que es el valor que entra como parámetro, y this message es igual al message que entra como parámetro a nuestro método. Ahora sí, ya que tenemos sobrecargado el constructor, podemos hacer la invocación desde esta línea de código. Únicamente haciendo, aquí vamos a establecer el campo en el que está ocurriendo el objeto, vamos a ponerle den y el siguiente parámetro. Aquí pueden ponerle ustedes el mensaje que quieran, ¿no? Vamos a ponerle aquí denominador 0. Aquí creamos una lista con un elemento. Ese elemento es un objeto que estamos creando por medio de la palabra reservada new, y ese objeto es de tipo fieldError. ¿Sale? Y, ¿qué más podemos decir? A esto que estamos haciendo aquí, estamos utilizando la palabra reservada new, pero estábamos acostumbrados a ver esa sentencia con un objeto a la izquierda o con una referencia al objeto. Es decir, estábamos acostumbrados a ver algo así como R igual a new racional, en donde nuestro objeto que está siendo creado por new está siendo referenciado por una variable llamada R. Cuando ese new no tiene una referencia, como en este caso que estamos haciendo new, pero lo estamos integrando directamente con un elemento de nuestro arreglo, de nuestro array, realmente no tenemos una referencia por medio de un identificador. Únicamente estamos creando el objeto y ese objeto directamente sin una referencia se está yendo como un elemento de nuestro array. A eso se le llama objeto anónimo, puesto que no tiene nombre, a diferencia de cuando creamos un objeto de clase racional y lo integramos a una referencia, a un identificador o a un nombre de objeto. Esto no es un objeto anónimo, esto sí tiene un nombre y su nombre es R. En cambio, esto que estamos haciendo, que es crear el objeto y sin una referencia enviarlo como referencia al array, sí tenemos una referencia, digamos, por medio del array, pero no una referencia directa a este objeto. Es decir, podemos acceder a este objeto que acabamos de crear a través de ingresar al elemento 0 de nuestro arreglo. Nuestro arreglo es lista. Esta lista es un objeto de tipo array que no es anónimo, puesto que podemos acceder a esa referencia por medio de lista. Pero nuestro objeto newFieldError sí es anónimo, puesto que no estamos utilizando una referencia directa a ese objeto, sino que tenemos que pasar por lista, y de lista solicitamos el elemento 0 para poder acceder a este objeto que estamos creando en esta parte. Ok, aquí Gabriel nos comenta que también le dan el nombre de objeto implícito, o es otra cosa lo que estoy diciendo. Objeto implícito me parece que es otro término. Aquí
No sé, quizás sí tenga que ver con lo que dices, a lo mejor no estoy entendiendo bien el comentario. Aquí lo que estamos haciendo únicamente es un objeto sin nombre, un objeto sin referencia, que le estamos enviando directamente a nuestro array. Voy a investigar eso que nos comentas, Gabriel, para ver si es algo si es algo que tiene que ver con este concepto, y lo revisamos más adelante, ¿va? Pero bueno, lo único que quisiera mostrar en básicamente necesitamos lanzarlos hacia la parte izquierda de donde están siendo creados. En este caso, nuestro objeto que está siendo creado a partir de new, lo estamos enviando como elemento de nuestro array, que a su vez está haciendo una referencia por medio del identificador lista. Una vez que tenemos nuestro arreglo de excepciones, en este caso nuestro arreglo solamente consta de un elemento, vamos a mandar esa referencia o esa lista como siguiente parámetro de nuestro objeto myException. Ahí está, ya quedó. Ahora sí vamos a utilizar nuestro método construct desde el send.php, que es el que está haciendo esta inicialización. Ahora se volvió un método que lanza excepciones. Lo voy a integrar a nuestro try. Cuando en PHP no integramos un método que lanza una excepción dentro del bloque try, lo que va a hacer nuestra aplicación es cortar su ejecución de una manera genérica, es decir, para la ejecución y ya no hace nada. Y eso quizá no nos convenga. Si lo ponemos en un bloque try, podemos recuperarnos a través del bloque catch. Esta recuperación, digamos, generalmente es un bloque de código que nos ayuda a finalizar de manera correcta nuestra transacción. Por ejemplo, aquí, si nuestro try lanzó una excepción durante el abono a una cuenta bancaria, cuando la operación constaba de dos operaciones, de un abono y un retiro al mismo tiempo, cuando estamos hablando de una transferencia bancaria, por ejemplo, ¿no? La operación, para que pueda ser exitosa, tiene que ejecutarse tanto el abono como el retiro de las cuentas correspondientes. Si solamente ejecutamos el retiro y nos faltó el abono, en el bloque catch podemos deshacer el retiro que ya habíamos hecho y recuperarnos de esa excepción que ha ocurrido. Ese es el concepto del bloque try catch. Así que yo les recomendaría que no pongan métodos que lanzan excepciones fuera de un bloque try catch. En este caso, en PHP, tenemos la flexibilidad de poner esos métodos fuera del bloque try catch. No nos exige que estén dentro del bloque. Sin embargo, en otros lenguajes como en Java, ahí sí tenemos que poner nuestros métodos que lanzan excepciones dentro de un bloque try catch de manera forzosa, o bien hacer que el método que invoca todo ese código lance la excepción. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Aquí en PHP lo que tenemos que focalizar es que los métodos que lanzan excepciones deben estar dentro de un bloque try catch, pero ese deben estar es bajo nuestra responsabilidad. El compilador no nos los va a exigir. El riesgo que tenemos es que se ejecute de manera incorrecta esa operación. ¿Listo? Entonces, metemos al bloque try catch en nuestro constructor y vamos a establecer un valor inicial a nuestro objeto de 3 sobre 0. Quitamos el setDen y el setNum. Ya no necesitamos eso. Creamos nuestro objeto en una sola línea y si se crea el objeto correctamente, se va a ejecutar este echo. En otro caso, podemos cachar la excepción. Ahora viene aquí una particularidad del bloque catch. Podemos hacer el catch de una excepción genérica, es decir, de una excepción directamente de tipo exception, o podemos tener varios bloques catch por cada bloque try. Esto quiere decir que tenemos la facilidad de cachar diferentes excepciones y ejecutar diferentes códigos dependiendo de la excepción que ha ocurrido.
Esto nos lleva a que podemos tener excepciones de tipo negocio, algunas business exception, y vamos a ejecutar otro tipo de excepciones si ocurrió una excepción de sistema o una excepción de otro tipo, de una conversión de tipos de datos, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si ocurrió una business exception, una excepción de negocio, lo único que vamos a hacer es mandarle el mensaje al usuario de que corrija la información que está ingresando en la pantalla para que nuestro sistema pueda funcionar. Si ocurre una excepción de sistema, quizá le indiquemos al usuario que el sistema no está disponible. No fue error del usuario, fue un error que tuvo el sistema, y este error del sistema quizá también tenga la descripción de qué fue lo que ocurrió. Se rompió la conexión a una base de datos, o bien pues se hizo una operación incorrectamente, o no sé, algún otro tipo que haya llevado a nuestro sistema a llegar a un estado de incorrección, pero en términos de sistema. Es decir, no falló la información que ingresó el usuario, sino que lo que falló fue el proceso de esa información. Podemos hacer el catch de ese tipo de excepciones. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a suponer que tenemos el catch de esta excepción, pero vamos a tener también el catch de tipo myException. Y eso nos va a llevar a otro bloque catch para hacer esa manipulación de excepciones. Aquí la regla es que la excepción más genérica debe ir hacia abajo, ¿sale? Siempre aquí el orden de los catch sí importa. Importa en los términos de que la excepción más genérica va hasta el final, puesto que hagan de cuenta que de esta parte del try se lanza una bolita, se lanza una pelota hacia abajo, y va a ir pasando va a ir evaluándose esa excepción que ocurrió por cada una de las excepciones que podemos cachar, y el primero que coincida, ese es el bloque de código que vamos a ejecutar. Si tuviéramos esta excepción más genérica, hasta arriba, puesto que racional lanza un objeto de tipo myException, y myException es una clase que hereda de exception, entonces ese objeto también va a corresponder a un dato de tipo exception. Por lo tanto, este catch de myException nunca se ejecutaría, porque lanzamos un objeto myException, pero myException es hija de exception, y caemos aquí siempre. No hay forma de que se ejecute el myException de abajo. Por lo tanto, siempre hay que poner la excepción más genérica hasta abajo y las especializadas hasta arriba. Exactamente, Gabriel. La cacharía, si ponemos la general arriba, siempre la cacharía la general. Así es, Gabriel. La excepción más general siempre debe ir abajo, y eso evita que se esté cachando siempre en el mismo bloque de código, ¿no? Así pues, ya solamente para terminar con este ejemplito, tenemos aquí el catch de myException, y en este catch lo que vamos a hacer es primero mostrar el mensaje general de nuestra excepción, y posteriormente mostrar la lista de los errores que obtuvimos durante la ejecución de esa excepción, ¿no? Aquí podríamos poner, primero hay que generar la lista de errores. Bueno, no hay que generarla, sino hay que recuperarla de mi objeto, porque recuerden que la estructura de mi objeto define que dentro de él ya viene la lista de errores que obtuvimos. Así que lo que vamos a hacer es un echo en un tag H1 de mucha importancia, y vamos a concatenar el error que está ocurriendo. Es decir, vamos a recuperar por medio de un getter
el get MSG, que es el campo que define el error que ocurrió en mi excepción. ¿Sale? Es decir, estamos hablando de un objeto myException y el getter que estamos utilizando es el que recupera el campo message, el MSG. Y después, por cada excepción, vamos a ver un for. Este for se llama for each, el que habíamos visto antes, que tiene un contador, que tiene 3 secciones, una sección para valores iniciales. A ver, permíteme un segundo. Ay, ya tengo un poco seca la garganta, pero bueno. Valores iniciales, la segunda sección de condición de término y la tercera de incremento. Tiene una alternativa a este for de solamente 2 secciones. Aquí vamos a hacer for y paréntesis de apertura y cierre. Dentro de ese paréntesis de apertura y cierre vamos a tener 2 secciones, o mejor dicho, es una sola, pero vamos a ver de qué se componen. A mi parecer son 2 secciones. Una es la lista que queremos recorrer, porque vamos a recorrer cada elemento de una lista, y la otra es el objeto donde se va a ir almacenando cada objeto que vamos iterando. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a recorrer eh, pongo la estructura y ahorita les explico cómo funciona. Vamos a utilizar el for each, que es una palabra reservada. Eh, a veces me confundo entre lenguajes porque generalmente manejo Java y manejo PHP, pero lo que les estaba diciendo era de Java. En PHP es for each. For each nos va a hacer un recorrido en cada uno de los elementos de un arreglo y vamos a poner el arreglo que vamos a recorrer, después palabra reservada as, y el objeto donde vamos a el elemento del arreglo lo voy a ir poniendo en el objeto que digamos as value. Entonces podríamos tener aquí el arreglo que lo vamos a obtener de mi objeto E de errores, y a cada elemento, para poder manipularlo dentro del for each, le vamos a poner X, por ejemplo, ¿no? Y en cada iteración, es decir, en cada elemento de nuestro arreglo, vamos a ir obteniendo el objeto X, que es de tipo de lo que devuelve el getErrores, que es de tipo field error. Así que lo que vamos a hacer es que por cada error vamos a hacer una lista. eh, no recuerdo si vimos cómo se hace una lista en HTML, pero es muy sencillo. Únicamente vamos a hacer vamos a utilizar la etiqueta UL y cerramos con UL. Esto es los elementos que están definidos dentro de UL y UL con el slash van a ser una lista de elementos. Y esta lista puede ser representada por viñetas o por bullets, y esa puede ser una forma de ver una lista en HTML. Cada bullet o cada elemento de la lista lo vamos a definir con el tag li, y cerramos ese tag con slash li. ¿Y qué es lo que va a ir en ese li? Vamos a mostrar el campo en el que ocurrió el error, es decir, de nuestro objeto X, get msg.
getMSG, que es de field error, el getter del mensaje que estamos observando. No, pero primero iría el campo, ¿no? Primero el campo y un guión y el mensaje que queremos imprimir. Esto quiere decir que podemos hacer X, get campo, y un guión. Es decir, queremos que nos muestre en qué campo ocurrió el error y qué mensaje nos está mostrando ese error. ¿Sale? Y así hacemos una manipulación más específica de cuando ocurre una excepción en nuestro sistema. Ejercicio también para desarrollar. Vamos a ejecutar el send. Solamente me está faltando aquí algo. Cuando nos vamos Ok, aquí como estamos utilizando un objeto myException, es necesario hacer el include de ese objeto o de esa clase, y por ello vamos a hacer el include de el archivo myException.php. Vamos a ponerlo antes, puesto que la clase racional utiliza el objeto myException, es decir, cuando se está cargando la clase racional ya debe de conocer la clase myException. Y vamos a poner el código de myException, ahí está Gabriel. Claro que sí, subimos los archivos, Mike, para que puedan copiarlos ustedes. Vamos a ver si funciona primero, no sea que tenga un errorcillo por ahí, sería muy padre que funcionara la primera, lo dejen a ver si funciona. A la primera ejecutamos nuestro archivo. Y aquí estamos teniendo, al parecer, un errorcillo. Déjenme ver qué es lo que está ocurriendo. Me parece que... ok, seguramente es la clase racional. En la clase racional estamos utilizando la clase fieldError, la cual no hemos hecho el import correspondiente. Include, nos podemos llevar el include a la clase racional y aquí podemos poner el fieldError. Pero quizá eso nos lleve a tener algunos errores, que más adelante vamos a ver en qué consisten esos errores. Generalmente yo prefiero hacer un include en la clase que utiliza todas las demás clases, en este caso el send, pero vamos a ver si únicamente con fines de demostración de que puede ser que se lleven el include a la clase en particular, funciona de esa manera. Vamos a ver si ese era el error. Ahí está el error. Aquí vamos a ir siguiendo nuestro try. Estamos tratando de construir un objeto con denominador 0 y no se está imprimiendo nuestro objeto, puesto que se está lanzando una excepción, y en esa excepción, en H1 nos está imprimiendo el getMessage. El getMessage dice objeto no construido. Y después en bullets estamos obteniendo el campo en el que está presentándose el error, después un guión y después el mensaje del error. Es decir, campo, guión y después el mensaje del error. Al haber nosotros identificado ya en qué campo y qué mensaje de error tenemos, podemos hacer algunas herramientas visuales para el usuario, es decir, poner un marquito rojo sobre el campo que está teniendo error o cualquier otro elemento gráfico, ¿no? Para poder indicar que el error está en cierto campo. Pero el primer punto para poder hacer eso es saber en qué campo está ocurriendo el error, y ya lo pudimos lograr a través de la personalización de excepciones. ¿Sale? Entonces, vamos a dar 5 minutos para que ustedes puedan copiar el código. Yo les recomiendo no copiarlo, sino que ustedes tratar de hacerlo. Ya más o menos tienen el concepto de lo que hicimos. Ya saben que necesitan una clase myException
y dentro de esa clase MyException tienen el atributo error y la lista de errores y el field error, que contiene dos campos, que es el message y el campo donde está ocurriendo el error. Es decir, a través de eso traten de construir el sistema y solamente apóyense en temas en donde se atoren para que ustedes vayan desarrollando ese concepto. De cualquier forma, voy a subir este código al portal para que lo puedan descargar, y una vez que hayan hecho funcionar su clase racional, así como la tenemos, es decir, mostrar una clase persona, si es que no la tienen, con nombre y con apellido, y van a establecer que se lanza una excepción cuando el nombre sea vacío o cuando el apellido sea vacío también. Ujú. Pero esto lo van a lanzar desde el constructor. Solamente déjenme comentarles algo rapidísimo que había quedado pendiente, que lo vimos aquí. Aquí en esta lista que generamos lo hicimos directamente desde nuestro array, pero hay casos en los que son los más comunes, en los que vamos a necesitar ir incrementando objetos de tipo field error conforme vamos validando la información que entra como parámetro. Es decir, podemos tener un objeto completo que entra como argumento, no solamente un numerador o un denominador, sino un objeto persona. Validamos el nombre y hay error. Entonces aumentamos ese error a nuestra lista. Validamos el apellido y también hay error. Entonces aumentamos ese error a nuestra lista. Cuando ocurre ese tipo de escenarios, lo más común es construir primero mi lista como un arreglo y después valido mi información, ¿no? Vamos a hacerlo de la manera en que ocurre más seguido y es la que ustedes van a utilizar para validar esa persona, que ahorita les voy a explicar cómo tiene que ser. ¿Cómo ocurre más a menudo? Creamos nuestra lista como un arreglo y todavía no sabemos qué errores tenemos en la información que está entrando. Posteriormente hacemos una validación, por ejemplo, si denominador es igual a 0. En este caso, sabemos que sí ocurrió esto, así que incrementamos esa lista de errores de esta forma. ¿Sale? Ahí tenemos. Y el throw lo vamos a hacer preguntando si lista vamos a hacer de esta forma, vamos a cambiar un poco el concepto, es lo mismo, sin embargo esto es una estructura un poco más utilizada. Vamos a primero crear la lista sin elementos. Conforme vayamos validando la información y vayamos encontrando errores, vamos a ir incrementando o vamos a ir adjuntando o añadiendo errores a nuestro arreglo de errores. Por ejemplo, aquí validamos el denominador, encontramos error, entonces agrego un elemento a nuestro arreglo de errores, de esta forma. Para agregar un elemento a un arreglo, escribimos el nombre del arreglo, corchete de apertura y cierre, igual, y el objeto que queremos agregar. Validamos nuestra información. Durante la validación, puede ser que en algunos entremos a agregar objetos o no. El chiste es de que la forma de saber si hubo errores en nuestra información o no va a ser contando los elementos de nuestro arreglo por medio de la función
len. Len nos dice cuántos elementos tiene nuestro arreglo. Si tiene más de 0 elementos, quiere decir que por lo menos hay un error. Entonces tendremos que lanzar una excepción. Si no tenemos errores, el constructor concluye de forma normal y el objeto va a estar construido en la siguiente línea de código. Pero si hay errores, entonces interrumpimos la ejecución de nuestro constructor mediante el lanzamiento de una excepción. Y esa excepción ya tiene el objeto, el mensaje objeto no construido y la lista que generamos que tiene más de 0 elementos, es decir, por lo menos tiene un error. Y esto funciona de manera similar. Tenemos paréntesis, bien. Se llama len. Ahora déjenme ver cómo se llama la función para indicar el valor de aquí lo tengo. En alguno de otros algún código de otros proyectos seguramente lo debo de tener, más que no me acuerdo. Ok, es el count. El count es la función que nos va a decir cuántos elementos tiene nuestro arreglo, que en este caso es lista. Si el count de nuestro arreglo es mayor a 0, entonces ahora sí lanzamos la excepción. Ahí está. Funciona de manera igual, solamente que esto nos va a ir permitiendo, nos va a permitir y agregamos un elemento a nuestra lista de errores y contamos los elementos que tenemos. Si son más de 0, quiere decir que por lo menos tenemos un error, lanzamos la excepción. ¿Listo? Entonces el ejercicio que ustedes tendrían que hacer sería crear un objeto o crear una clase, persona, si es que no la tienen aún, y cuando crean el objeto por medio del constructor, new persona, validar que el nombre y el apellido tengan información y por cada elemento que no tenga información, creamos un objeto de tipo error para mostrarlo después en pantalla. Claro que sí. Muy buena observación, Gabriel. Falta asignar den, puesto que únicamente estamos existiendo el dis.num igual a num. Y nos falta el dis.den igual a den. Que sería en el caso donde no ocurrió el error, que puede ser en el else. ¿Así te late, Gabriel? ¿O cómo ves? Perfecto. Muy bien, entonces, una vez que hagan ejecutar este código correctamente, hacemos el constructor de persona, lo sobrecargamos para que reciba el nombre y el apellido, y en ese mismo constructor validar que el nombre y el apellido tengan información. De otra manera, lanzar una excepción con los datos que no hayan tenido información. Si nombre no tuvo información, va a formar parte de la lista de errores, y si apellido no tiene información, también va a formar parte de la lista de errores. Y al final mostrar una lista con todos los errores que ocurrieron durante la creación de ese objeto. ¿Sale? Una vez que tengan ese ejercicio, levantamos la mano, por favor.
y ahorita en breve estoy con ustedes. Aquí estaré en el chat, pero deshabilitar el sonido únicamente para dejarlos concentrarse, ¿sale? Así que nos vemos en 10 minutitos. Ese tiene el hash a esta variable. Ajá. Pero aquí ya no veo los métodos, o sea, no alcanzo, ya no visualizo los métodos de ese objeto. Claro, es por la flexibilidad que tiene el PHP, y ahí el get errores realmente es un método que regresa un campo genérico, digamos, ahí ni siquiera sabe que es una lista. Nosotros lo sabemos porque le hicimos el set en el constructor de que es una lista. Entonces, en ese caso sí hay que escribirlos manualmente, completos, como los tenemos definidos en la clase Ok. field error. Aquí los métodos serían de MyException o de... Exactamente, no de field error, porque cada elemento va a ser un field error y tendríamos que obtener el campo, con el get campo. Ok, entonces lo escribimos directamente, ¿verdad? Ajá. Get campo. O igual lo copias y lo pegas, también funciona. Okay. Get campo y get msg. Okay. Sí, es que pensé que me daba el método. Sí, ya no lo alcanza a ver. Y ahí le concatenamos el get message. Ok. Era aquí un punto Ujú. y directamente igual voy a escribirlo. Así es. Entonces sería lo mismo. Sí. Fíjate que estoy viendo varios comentarios en el Facebook de que muchos tuvieron broncas con internet. Yo creo que sí fue una eventualidad ahí de Telmex, ¿eh? Ok. Porque hay varios que me dicen que no tienen internet. Porque sí han estado entrando todos, ¿no? Bueno, más o menos estaba como un grupo. Sí. Ok. Sí, yo creo que ya aquí ya quedó. Perfecto. Pero ¿y aquí porque a qué se debe que no alcanza a visualizar los métodos? ¿O por qué? ¿Cuál sería como la La razón? razón. Lo que pasa es que si nos vamos a la clase de la que es en MyException, Ajá. vamos a ver el método getErrores si quieres. Aquí en getErrores le estás diciendo solamente que regrese these errores. Y si ves la definición de errores, no tiene un tipo de dato. Sí, exacto. Esa flexibilidad en PHP nos va a limitar en ese sentido porque realmente no estamos definiendo de qué tipo es errores. Únicamente hacemos el getter y el setter, Ajá. preestablecemos y retornamos referencias. Nunca sabemos el tipo de error que tenemos o el tipo de dato. Ajá. El que ya no lo puede manejar sería el paquete NetBeans, ¿verdad? En este caso, el paquete de NetBeans también está imposibilitado en verlo, porque nosotros estamos abusando de esa flexibilidad, solamente hacemos el retorno de ese errores, ¿no? Pero donde le decimos que es una lista, es en la clase racional. Cuando vemos el constructor de la clase racional, ahí estamos llenando el segundo atributo con la lista. En ese sentido nosotros ya sabemos qué va a ser ese segundo atributo. Okay. ¿Sale? Pero antes no los... Es decir, eso solamente lo sabemos nosotros y ya está muy complicado que el IDE se meta hasta esa línea de código para saber qué es el segundo atributo. Entonces por eso por la flexibilidad de PHP no conoce qué tipo de dato puede ser, ¿no? Sí, ya. Y entonces ya nada más ahí habría que considerar de que el PHP está confiando en nosotros, de que cuando llegue esa línea de código, ese objeto tiene un método getErrores y puede iterar sobre ese objeto, ¿no? Sí, está bien. ¿Sale, Gabriel? Ok. ¿Quieres? Entonces, nada más a mí no me quedó claro por estar metido en esto. El siguiente ejemplo es crear una clase de persona que te pida nombre y apellido. Así es. Sí, sería básicamente sobrecargar el constructor para que reciba el nombre y el apellido
y que cuando En blanco, bueno. esté en blanco o haya algún error, bueno, sí, básicamente para que no sea tan complicado, que sea un dato en blanco, generar una excepción y retornarla en el constructor. De todas maneras, la definición la voy a poner en el curso para que, pues, te olvida, ahí la puedas consultar. Y también voy a meter la liga para que puedan subir los archivos .php, ¿no? Ok, gracias. No, no hay aquí, Gabriel. Pues bueno, nos vemos la próxima sesión. Eh, Ok, a los que nos sigan en el video, nos vemos también en el próximo video. Y por mi parte es todo. Bye bye, Gabriel. adiós, que descanses, bye.